Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Café Nocturno, solo por Light Element. Yo soy Luis Ortega y el tema de esta noche, los impuestos. ¿Me acompaña? Asael Faustín. Bien, comencemos por mencionar que pues el impuesto es una clase de tributo. Generalmente es obligado a aquellas situaciones a favor del acreedor tributario, regido desde luego por el derecho público. Y este se caracteriza por no requerir una contraprestación directa o determinada por parte de la administración hacendaria. En la mayoría de las legislaciones, los impuestos surgen exclusivamente por la potestad tributaria del Estado, en el que se constituye el acreedor. Generalmente los impuestos son cargas obligatorias para las personas y las empresas. Un principio pues denominado como capacidad contributiva, que la cual sugiere que quienes más tienen deben aportar en mayor medida al financiamiento estatal para consagrar el principio de constitucionalidad, de equidad en el principio social de la libertad. El objetivo de estos impuestos es financiar al gasto público, la construcción de infraestructuras en tanto, de transporte, de energía, en fin, para poder prestar servicios públicos de sanidad, de educación, seguridad ciudadana, policía, defensa, servicios de protección social, como lo es la jubilación, las prestaciones por desempleo, discapacidad, entre muchas otras. Con esto comenzamos. Te escucho, Asa. Como bien mencionas, pues los impuestos son un tributo de las personas, es una obligación a pagar por alguna organización al gobierno. Como bien mencionas también, esto dependiendo de la actividad que se realice, es el monto que a pagar, el impuesto a pagar. Esto pues es una variación cuantitativa que tiene cada persona. Los impuestos son diversos, por eso no existe un monto fijo. Hay impuestos según su base, que son los impuestos indirectos y los impuestos directos. Los impuestos indirectos son aquellos que se aplican a bienes y servicios, por lo que afectan indirectamente a las personas. Eh, el más conocido es el impuesto al valor añadido, IVA. Sabemos que cada que hacemos alguna compra en alguna organización que rinde impuestos, pues se nos cobra este impuesto que es el impuesto al valor añadido o IVA. Los impuestos directos son aquellos que nos afectan directamente a las personas o a las empresas. Por ejemplo, el impuesto a la renta sobre las personas físicas, a las utilidades o sociedades y donaciones e impuesto al patrimonio. Bien, hay que señalar que el primer sistema de impuestos conocido fue en el antiguo Egipto, por ahí de los 3000 a los 2800 antes de Cristo, en la primer dinastía del antiguo pues, Egipto. Eh, y estas formas de impuestos más antiguas y más extendidas fueron la corvée y el diezmo. La corvée era un trabajo forzoso proporcionado al Estado por campesinos demasiado pobres para pagar otras formas de impuestos, como el trabajo en el antiguo egipcio, pues era un sinónimo de impuestos, ¿no? Los registros de la época pues documentaban que el faraón realizaba una gira bienal por todo el reino, recogiendo pues los diezmos del pueblo. Otros registros pues son los recibos de los de los graneros en escamas de piedra caliza y papiro. Eh, entonces, desde ahí podemos observar cómo en el antiguo Egipto pues se comenzaban a usar este tipo de eh, tributos, ¿no? Este tipo de impuestos. Y tenían pues varias modalidades. En economías pues monetarias, desde luego anteriores a la banca, pues tenían esa apodación, bueno, ese sobrenombre, ese seudónimo como señoreaje.
un impuesto sobre la creación del dinero. Te escucho, Asa. Debemos mencionar que estos impuestos o tributos que cada persona, familia o empresa paga, lo utiliza el Estado para financiar las necesidades colectivas, eh, contribuyendo con una parte de nuestros ingresos. Los impuestos también eh, se clasifican por impuestos proporcionales, que esto es una cuota a pagar, que se calcula a través de un porcentaje fijo. Por ejemplo, el IVA. Aquí también en esta clasificación se incluye al IVA. No se tiene en cuenta la base imponible o la renta del individuo sujeto al impuesto. Los impuestos regresivos, a mayor ganancia o renta, menor es el porcentaje de impuestos que se debe pagar. Y los impuestos progresivos, a mayor ganancia o renta, mayor es el porcentaje de impuestos que se debe pagar. Un ejemplo de esto sería el impuesto sobre la renta, ¿no? Así es, muy bien. Y como lo comentas, también hay que definir que los impuestos pues tienen ciertas finalidades, ¿no? Hay impuestos con fines fiscales, como bien lo comentas, donde es la aplicación de un impuesto que para satisfacer una necesidad pública de manera indirecta, pues se recauda y lo producido de la recaudación, pues se aplica en gastos para financiar diversos servicios públicos. También existen con esos fines extrafiscales, donde desde luego es la aplicación de un impuesto para satisfacer una necesidad pública o interés público de manera directa. Y pues un ejemplo de esto son los impuestos a los cigarrillos y a las bebidas alcohólicas, ¿no? Por ejemplo. Eh, Otros los hacen con fines mixtos, donde desde luego ya es la finalidad de búsqueda conjunta de los dos fines ya mencionados, ¿no? Los fiscales y los extrafiscales. Y otra cosa que me llama la atención y que desde luego es un dato que le voy a dar a conocer. ¿Usted sabe cuál es el país en donde no se, el país donde no se pagan impuestos? Bueno, este país es el Estado del Vaticano, donde desde luego hay una monarquía absoluta, libre de impuestos. Es el estado más pequeño del mundo y tiene 800 ciudadanos que no pagan tasas, 130 agentes de policía propia, aparte de la Guardia Suiza y un único juez. Es la única monarquía absolutista del mundo cuyo líder es elegido por sufragio. Votan los cardenales de menos de 80 años y el Papa concentra el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Además, se financia por contribuciones de católicos de todo el mundo, el turismo y la venta de publicaciones. Sus servicios financieros es desde luego el Banco Vaticano, siendo pues vigilado por sospecha de corrupción. Y es que al ser un estado independiente, el más pequeño del mundo, con apenas 44 hectáreas de terreno, menos de la mitad del parque del Retiro de Madrid, por ejemplo. Eh, este poderío convierte a la Ciudad del Vaticano en uno de los países más influyentes pues de todo el planeta, ¿no? ¿Cómo es posible que se financie a sí mismo? Al no ser un estado muy grande, no necesita tener, como otras potencias del mundo, un gran capital. Es por eso que no se pagan los impuestos, ¿no? Su economía es financiada totalmente por contribuciones de católicos de todo el mundo, así como a través de la venta de sellos postales, de recuerdos a turistas, entradas a museos y venta de publicaciones. Desde luego está en que en el Vaticano pues existen también, como en todo el mundo, farmacias, servicios de correo, supermercados y hasta una pequeña y casi desconocida pues línea férrea, ¿no? Desde luego los habitantes del Estado Vaticano pues no pagan impuestos directos como en otras partes del mundo. Y se cuenta también con esos servicios financieros a nivel global a través de pues el Instituto para las Obras
de religión, o lo que se conoce como Vaticano. Actualmente inmerso en una profunda pues revisión para salir de la lista de países, de la lista negra de países en riesgo de corrupción. Bien, te escucho, Asa. Los impuestos o tributos tienen finalidades mayormente sociales, ¿no? Los gobiernos tienen la disponibilidad de este capital para financiar gastos dentro de su territorio. Es por eso que en México, por ejemplo, se destina a cada estado de la República cierto presupuesto para que sea administrado y de esta forma se puedan atender problemas sociales. Muy bien, es importante tener en cuenta que al nosotros pagar ese impuesto, pues el Estado puede sostenerse. Y yo creo que aquí en México, bueno, alguna vez se hizo esa invitación de que la gente no pagara pues sus impuestos, porque yo siento que México es el país que más impuestos paga. Desde la adquisición de productos con el impuesto de valor agregado, el IVA, incluso cuando viajas por una carretera, en fin, te cobran la caseta. Cuando compras un automóvil, te cobran un impuesto cuando lo compras y cuando lo tienes, incluso en la tenencia de cada año. Te siguen cobrando impuestos en cuestión de tu casa, ¿sí? Eh, cada que tú pagas el predial, en fin. Entonces yo creo que esto de los impuestos está bien, sin embargo no hay que abusar, ¿no? Recordemos que hay países donde ni siquiera se pagan tantos impuestos como lo es México. Te escucho, Rosa. México tiene, pues, algunos impuestos principales, que son el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado, IVA, el IEPS. En el paquete económico de 2017, estos tres impuestos representan el 61% del valor total de los ingresos presupuestarios, 13% del Producto Interno Bruto y 97% de los ingresos tributarios. El ISR es un impuesto directo que grava los ingresos, tanto de personas físicas como morales. El IVA es un impuesto indirecto al consumo que grava toda transacción comercial, ya sea de bienes o servicios, como lo mencioné anteriormente. Y el IEPS es un impuesto especial sobre el consumo, el cual grava bienes muy específicos en los que se argumenta en algunos casos que tienen un fin no recaudatorio. Como lo mencionaste anteriormente, esto lo vemos en las bebidas como objetivo de disminuir su consumo. Además, pues gracias a todos estos impuestos es como el país de brindar algunos apoyos económicos a las personas con escasos recursos, que como mencionaste anteriormente, México es un país que sí paga muchos impuestos, e inclusive hace algunos años pues vimos el aumento al costo de la gasolina. Muy bien. Yo lo invito a que, como siempre, se suscriba a nuestro canal, es totalmente gratis, así como de activar todas las notificaciones para que usted no pueda perderse de nada. Puede dejarnos un me gusta y si desea más contenido, puede dar clic en los enlaces de la descripción en la descripción de este video. Muchas gracias, Asa, y como siempre, gracias a usted por su atención. Sin más, nos escuchamos el próximo viernes a las 9 de la noche con otro Café Nocturno. Muy buenas noches.